Bueno, antes de empezar quería agradecerle a las personas que se han suscrito como miembros del canal y también hacer un pequeño paréntesis recordando que la historia no es mía, recordar que dejaré el link de la historia original en la descripción para que se puedan pasar por él y puedan darle el cariño al autor para que pues siga subiendo estos fanfics tan increíbles. También, como decía, agradecerles a los miembros del canal, a tanto a los que están más antiguos como a los nuevos. La verdad es que esto impulsa mucho el canal y ayuda a que sigamos subiendo muchas historias. Ya sin más, entonces entramos al video. Recuerden darle like y suscribirse si les gustó. Capítulo 18. Bordados. La paciencia para apuñalar algo 1000 veces. Te odio. La voz de Tim era pequeña y derrotada, sonando por los altavoces de su ordenador como un silbido de viento que se desvanece. No sé por qué acepté dirigir este estúpido programa. Bueno. Marinette no levantó la vista de su pequeño bastidor de bordado mientras preguntaba, ¿cómo va el intercambio de letras? Tu demonio es peor que el nuestro. ¿Demonio? La clase Gotham no tiene ningún demonio. Giró brevemente la aguja afilada en la mano, examinando con intención la pequeña arma antes de clavarla de nuevo en la tela con violencia. Seguro que no estarías hablando de mi querido amigo, Damián. ¿Lo harías? Un sonido suave y ahogado escapó del chico antes de que hablara de nuevo, con palabras tensas y nerviosas. No. Nunca diría nada malo de mi querido hermano. Por muchas veces que haya intentado empujarme desde salientes altos. Sus dedos se detuvieron brevemente sobre un punto de nudo, levantando la vista para leer su sinceridad. Parecía bastante despreocupado con su comentario, pero también tenía un tinte de amargura. Mantuvo la voz ligera al preguntar, ¿lo ha conseguido? Varias veces. Aunque han pasado unos meses desde la última vez que lo intentó. Creo que por fin paró porque la última vez no me conté, me rompí la pierna y una costilla. ¿Se ha disculpado? No. Tim jugueteaba con algo fuera de la vista de la cámara, apuntando algo antes de empezar a golpear con el extremo de su bolígrafo una hoja de papel frente a él. Tenía base de maquillaje manchada bajo los ojos para ocultar el cansancio, pero sospechaba que pronto se hundiría. Se estaba volviendo más distraído en la conversación, menos reservado con sus respuestas. Damián no es precisamente de pedir disculpas. Marinette emitió un pequeño sonido de acuerdo y continuó con el punto nudo, pasando rápidamente a un punto partido para la línea de constelación. ¿Tu padre dijo algo? ¿Hacer que pare? Sinceramente, creo que ni siquiera se dio cuenta. Tenía los ojos un poco vidriosos mientras apartaba una carpeta y tomaba más notas en el papel. Todo fue bastante caótico. Realmente no sabía nada de Damián hasta que apareció en la puerta, y yo no vivía en la mansión entonces. Creo que seguía siendo solo el vecino, ¿sabes? No me ascendieron a hijo hasta hace 2 años, y eso fue más por comodidad que por otra cosa. Comodidad. Bruce tuvo que dejar la empresa un tiempo, y ninguno de mis hermanos quería, ni siquiera sabía cómo, dirigir una empresa. Me di la cara, pero Wayne Enterprises solo puede ser dirigida por un Wayne. Así que me convertí en un Wayne, para gran molestia y tristeza de sus otros hijos. Se oyó un pequeño sonido de reproche del Kwami Dragón, acurrucado en un pequeño montón de telas doradas y botones metálicos. El Kwami rojo insistió en estar presente cuando hizo una videollamada a Timothy, haciendo un nido fuera de la vista de la cámara y observando al chico a través de la pantalla. Marinette no sabía si el interés se debía al apellido del chico, o si el Kwami podía percibir una coincidencia en él desde tan lejos. Aunque no veía el daño en ello, ya que los Kwamis no podían ser vistos ni oídos por vídeo. Bueno, fue su decisión. No de ellos. Intentó tranquilizarle sobre su lugar en la familia Wayne, pero emitió su propio sonido de reproche al ver cómo su mirada se enfocaba y se giraba culpablemente hacia un lado. Falsificaste su firma en los papeles, ¿verdad? En ese momento no pudo mucho, y la empresa estaba a la deriva. ¿Ha revertido la decisión? Tim dudó antes de admitir lentamente, honestamente no sé si siquiera se dio cuenta. Lo único que realmente cambió fue mi apellido, y aún así eso solo cuando estoy en la oficina. Estoy bastante seguro de que se daría cuenta si tuviera un nuevo hijo. Mi hermana arrastró a un chico a casa y él no ha dicho nada al respecto. Lleva viviendo en la mansión 3 meses. ¿Qué hermana? Técnicamente solo tengo uno.
Se frotó la cara con fuerza mientras explicaba. Creo que la he mencionado antes, pero se llama Cassandra. Sonrió al recordar el nombre. Tim hablaba bastante de ella, pero no le había enseñado fotos realmente. El paquete que Damián le había enviado tenía fotos sorpresas en primer plano y una lista cortada y seca de medidas y colores preferidos. Incluso la foto que Damián había enviado de sí mismo parecía estar recortada de forma extraña, con solo sus ojos y la parte superior de la cabeza a la vista, cejas fruncidas por concentración o confusión. Quizá podría robar algunas fotos de bebés cuando se vaya a Gotham. Damián había insistido bastante en que se alojara en la mansión Wayne en lugar de en un hotel, así que probablemente no sería tan difícil robar algunos cuando viniera a visitarla. Recordó la foto para Cassandra. Solo se veía la mitad de su rostro, mostrando un ojo ladeado que hablaba de ascendencia asiática y una sonrisa a medias. También recordaba que había una nota sobre que su chal combinara con el chaleco de otro, aunque no recordaba su nombre de memoria. Todo lo que podía recordar era el tono oscuro de su piel y saber que el amarillo oscuro le quedaría precioso. Antes salía con Stepanie, así que me alegro un poco de que no haya sido adoptada formalmente. Bárbara todavía tiene un rollo raro de idas y vueltas con Dickie, así que espero que eventualmente se una a los Wayne por matrimonio. Su voz pareció adquirir un tono cómplice al corregir, pero es solo cuestión de tiempo que tenga otra hermana. De verdad que tiene un problema de adopción. Frunció los labios concentrada mientras terminaba una pata de la constelación y empezaba con una estrella de satén más grande. ¿Cuántos hermanos tienes ahora mismo? 3, creo. Cerró rápidamente el archivo que estaba leyendo, lo tiró fuera de pantalla y sacó otro idéntico. Quizá 2. Damián se niega a hacer otra cosa que el hijo de Bruce, y Dick no ha vacilado desde que tomó su decisión el año pasado. Jason solo dice ser hijo de Bruce los fines de semana, para poder venir al brunch dominical de Alfred. Y el chico oyó a Long emitir un pequeño gorjeo y, distraídamente, extendió la mano para acariciar la cabeza del Kwami, sonriendo cuando su gorjeo se convirtió en un ronroneo de satisfacción. Tim estaba completamente distraído y dudaba que cuestionara el movimiento. El que dijiste que Cassandra secuestró. Tiene su propia habitación, pero creo que Cass se amotinaría si Bruce intentara adoptarlo. No ha dicho nada al respecto, pero es como ver a un zorro ir tras un conejito bebé. Sé con certeza que no es despistado, pero no creo que se dé cuenta de que está cayendo en una trampa. Si ella lo arrastró a la mansión, probablemente él lo sepa. Frunció el ceño al ver cómo colocaba la aguja y la retiró rápidamente, siendo más cuidadosa en su siguiente pasada. Puede que se canse del truco y decida activar la trampa él mismo. Se oyó una carcajada fuerte por los altavoces, haciendo que Tim girara la cabeza de golpe en pánico. Parecía apresurarse a esconder las carpetas con las que había estado trasteando, pero una mano de dedos largos golpeó la mesa para inmovilizarlas. El hombre que se apoyó en el encuadre tenía una sonrisa traviesa en el rostro. Uno que solo creció cuando Tim golpeó la cabeza contra la superficie del escritorio y soltó un largo gemido de frustración. ¿Quién es este, Timmy? El hombre habló con un ligero acento, pero el francés aún parecía salir bastante bien de su lengua. ¿Por qué haces llamadas por Skype con un adolescente? Esta es Marinette Dupin-Chen, la estudiante con la que he estado coordinando el programa de intercambio. Tim no levantó la cabeza mientras gesticulaba vagamente entre el hombre esbelto y la pantalla del ordenador. Marinette, este es Connor Kent. Marinette observó cómo se formaba una pequeña mueca en la cara de Connor, aunque parecía dirigida a Tim y no a ella. ¿Alguna relación con Jonathan Kent? Es mi medio hermano. Connor siguió mirando a Tim y lentamente extendió la mano para darle un codazo en el hombro. Cuando eso no provocó reacción, le dio una palmada fuerte en el hombro y se agachó para evitar el golpe mientras Tim agitaba un brazo en dirección al hombre. «Preséntame bien, imbécil». Tim gimió frustrado, recostándose en la silla y dejando que la cabeza colgara del respaldo. No levantó la vista mientras explicaba más. «Mary, permíteme presentarte a Connor Elliot Kent, mi novio». «¿Qué?» Casi se le cae el aro de tela estirada mientras se apresuraba a dejarlo sobre el escritorio, liberando las manos para coger las notas mecanografiadas que había recibido para los atuendos de los Wayne. No está en la lista.
¿Por qué no está? Olvídalo. El bordado va más rápido de lo que pensaba, así que debería tener tiempo suficiente. ¿Puedes enviarme sus medidas para un chaleco de traje? ¿De qué hablas? Tim finalmente levantó la cabeza para mirarla y preguntó. ¿Chaleco de traje? Estoy haciendo los chalecos, pañuelos, joyas y fulares para la gala. Agitó las notas distraídamente mientras decía. Ya tengo a Jason, Bruce, Selina y a ti, pero Connor no estaba en la lista que Damian me dio. ¿Por qué estás haciendo nuestros trajes para la gala? Chalecos de traje. Mary negó con la cabeza y empujó la silla, rodando por la habitación para coger los montones terminados para Bruce y Selina, girando de nuevo por el suelo hacia el ordenador. Soy rápida con la aguja, pero no hay manera de que pueda hacer 7 trajes y 4 vestidos antes de la gala. Desplegó rápidamente el chaleco de traje gris pizarra y lo levantó para que Tim lo viera. Damian mencionó que se animaba a los grupos a tener un tema, y me preguntó si podía ayudar. Bruce ya había aprobado los diseños que envié y aceptó el tema. Una noche oscura. Eso no explica por qué los haces. Tenemos un sastre personal. Cariño, Connor intervino rápidamente, apartando un poco la silla para poder compartir la pantalla. Tu rico vuelve a aparecer. Silencio. Tim hizo un gesto vago con la mano en dirección a Connor antes de señalar la pantalla del ordenador y decir, explícalo. ¿De verdad no lo sabes, verdad? Marinette sintió que una risa burbujeaba por su garganta ante su expresión confusa. Le había oído hablar tan maravillas sobre MDC que no se había dado cuenta de que Damian no se lo había contado. Aunque no podía sorprenderse mucho después de oír hablar de su relación de hermanos. Lo sé todo. Tim se inclinó hacia adelante, con los dedos entrelazados frente a la boca, mientras centraba toda su atención en ella. Ahora, dime. Espera. Connor se movió unos segundos, sacando el móvil del bolsillo de su chaqueta de cuero. Trasteó con el móvil un momento, terminando con la cámara apuntando directamente a Tim. Vale. Ahora puedes decírselo. ¿Sabes siquiera lo que voy a decir? Ni idea, Connor admitió. Pero he visto esa expresión en los Wayne lo suficiente como para saber que querré documentar lo que esté a punto de suceder a continuación. Buen razonamiento. Marinette dejó el chaleco sobre su escritorio y centró su atención en Tim, inclinándose hacia adelante con una mirada igual de seria. Tim. Soy diseñador de moda. Tim aceptó lentamente, sí, cuando ella no continuó. Soy una diseñadora de moda muy conocida. He oído hablar de ti. ¿Eres fan, en realidad? Tim se quedó en silencio, frunciendo el ceño confundido. No le dio nada más, simplemente dejó que el silencio persistiera mientras él lo procesaba mentalmente. Casi pudo identificar el momento exacto en que él se dio cuenta de lo que decía, su rostro se volvió de repente relajado por la sorpresa. No. Sí. ¿Cómo? Se interrumpió mientras su mirada se desviaba en pensamientos. Tras unos segundos más, soltó un chillido de piel de punta mientras cogía su móvil. ¿Cómo no me he pasado esto? Sinceramente, no tengo ni idea. Marinette recogió el aro de bordar mientras decía distraídamente. Pero después de la gala, puedes presumir de tener un original de MDC. Vaya. La voz de Connor era impasible mientras Tim golpeaba la cabeza contra la superficie del escritorio, desesperado. Pensaba que tú eras el hermano inteligente. Lo estoy. Ahora que eso está aclarado, Marinette se aseguró de mirar fijamente la cámara de su ordenador, permitiendo que su mirada se posara en Connor y ni un pie más abajo. Necesitaba mirar su alma para que no cuestionara su orden. Envíame tus medidas. No voy a ir a la gala. Connor bajó el móvil lentamente, tocando la pantalla con una sonrisa antes de guardarlo y volver a mirarla. Y la ropa formal me provoca urticaria. ¿Trabajas con cuero? De vez en cuando. Se inclinó un poco hacia adelante para acercarse a la pantalla, fijándose en la chaqueta de cuero que llevaba y la camiseta lisa que llevaba debajo. ¿Crees que te saldría urticaria si te hiciera un chaleco con eso? Connor frunció ligeramente el ceño y abrió la boca para rechazar, pero la cerró rápidamente al oír el sonido bajo y pensativo que emitió Tim. Su mirada se deslizó hacia su novio, examinando lentamente la posición encorvada del chico antes de que su ceño se transformara en una sonrisa mortal.
Creo que podría apañármelas. Tim levantó la cabeza de golpe, con la cara encendida y la expresión lista para tirarse las manos, pero fue interrumpido cuando su móvil sonó suavemente. Lo cogió rápidamente y miró la notificación antes de volver al ordenador y decir: Mari, tu pizza está entregada. Debería estar esperando abajo. ¿Qué pizza? El que pedí para ti cuando me di cuenta de que te habías saltado la cena. ¿Por qué hiciste eso? Marinette miró rápidamente su despertador y frunció el ceño. Ni siquiera se había dado cuenta de la hora tardía, y no podía negar que él tenía razón. Eran casi las 11 y sus padres probablemente ya estaban en la cama, pero sinceramente no tenía hambre. ¿Puedo coger algo de la cocina? No lo harás. Tim tecleó algo en su teléfono antes de dejarlo sobre el escritorio frente a él, cruzándose de brazos sobre el pecho. El rubor desapareció rápidamente de su rostro con el cambio de tema. Seguirás trabajando y olvidarás comer. Puede que comas un tentempié de tu tesoro, pero en realidad no vas a comer. No tengo un tesoro. Tienes una caja de conservas detrás del sofá para desmayarte y un alijo de snacks secos en tu armario. Podrías vivir en tu habitación una semana sin salir. Connor soltó un resoplido incrédulo antes de reprenderle. ¿De verdad le estás dando una charla sobre guardar comida en su habitación? No. Tim frunció el ceño y murmuró: está bien tener una red de seguridad, pero aún así tienes que comer comidas normales. ¿Dejarás de darme la charla si me llevo la puta pizza? Marinette miró a Tim mientras parecía encogerse en su silla, aunque él asintió a regañadientes. Vale. Ahora vuelvo. La propina ya está incluida. Marinette restó importancia a su comentario mientras se levantaba y se dirigía en silencio a la escotilla del desván y bajaba las escaleras. Long la observó bajar la pendiente antes de girarse para mirar la pantalla, la pareja de su elegido frunciendo el ceño preocupada. ¿Tiene un tesoro de comida? Sí. La voz de su elegido era baja, pero aún así fácilmente captada por el micrófono del ordenador. No es muy extenso, pero puede deberse a la ubicación y el presupuesto. Me recuerda a cómo era Damián cuando llegó por primera vez a la mansión. ¿Crees que sus padres? No lo sé. Tenía una extraña mueca en el rostro, los ojos recorriendo la pantalla ante él atentos a cuándo volvería el guardián. Dice que no, pero no habla mucho de ellos. Normalmente busca su propia comida en la cocina o compra la suya propia. Me recuerda a cómo eran mis padres, y eso no me gusta nada. Long sonrió y se acurrucó aún más en su pequeño montón de telas y botones. Sabía que los botones y la tela tenían poco valor, pero su guardián se había sentido tan orgulloso de presentárselos que no pudo negarse. También ayudaba que tuviera un lugar privilegiado para observar a su elegido durante las videollamadas. No podía saber por la transmisión de vídeo si sería rival para su Miraculous, pero era un drake y eso lo convertía en uno de los suyos. No estaba de más que se moviera con orgullo y confianza, como alguien que conocía su poder y valía. No necesitaba ser compatible con ella para ser uno de los suyos, y ella podía compartir si era necesario. Quizás solo están ocupados. La pareja de su elegido no sonaba segura con sus palabras, pareciendo arrepentirse en cuanto las pronunció. Oh, vaya. La voz de Bark era suave mientras flotaba sobre el borde del escritorio, mirando la pantalla con asombro. ¿Quién es ese? Estar ocupado no es una buena excusa para descuidar a tu hijo. Perdona. Mi elegido y su pareja. ¿Elegido? Bark se acercó y emitió un pequeño sonido interrogativo mientras señalaba el pequeño nido de tela. Long puso los ojos en blanco ligeramente, pero aún así les hizo sitio y no se quejó ni protestó cuando Bark se metió en el nido para acurrucarse a su lado. ¿Es compatible? Está bien, Connor. No puedo distinguirlo por el vídeo, dijo Long, pero me recuerda a Koa. Si sus padres no son lo suficientemente buenos, podríamos robarla. No creo que se quejara demasiado. Su pareja, Bark, emitió un pequeño sonido pensativo mientras admitían en voz baja, me recuerda a Alicia. Lo veo, coincidió Long. ¿Crees que podría ser tuyo? ¿No lleváis saliendo con nadie en 2 meses y ya queréis tener hijos? Bark rió suavemente mientras Connor empezaba a atragantarse con el aire, tartamudeando que eran demasiado pequeños para tener niños.
Creo que sí. Bark se acurrucó aún más contra Long mientras emitía un murmullo de satisfacción. Parece que necesita un buen hogar. No era eso lo que quería decir. La voz de Connor sonaba ahogada y su rostro se sonrojaba intensamente en respuesta a las bromas de Tim. Creo, dijo Long, que ya puede haber encontrado uno. Desliz freudiano, cariño. No niegues que quieres el repiqueteo de unos pies superpoderosos. Tus elegidos siempre son buenos con eso. Bark miró deliberadamente alrededor del pequeño nido mientras decía con suficiencia: los dragones son los mejores hogares. Long se pavoneó ante el comentario, acomodando cuidadosamente los botones metálicos alrededor de ellos y esponjando la tela alrededor de la cabeza de Bark. Cuando estuvo segura de que el Kwami perro estaba cómodo, volvió a mirar la pantalla para observar a los hombres, sus elegidos, en paz hasta que su guardián regresó con una gran caja de pizza humeante. Marinette sonrió a Bark, pero no comentó nada sobre la aparición del pequeño dios. En su lugar, hizo sitio en el largo escritorio para la pizza y volvió a mirar a los hombres que discutían. Al oír su conversación, ella soltó un gruñido de frustración, ambos prestando toda su atención a ella. No voy a dejar que ninguno de vosotros, chicos Wayne, me secuestréis. Vio que Tim empezaba a protestar y lo cortó rápidamente con un seco: no. Damian ha estado intentando convencerme de mudarme a la mansión durante el intercambio, y he estado esquivando los comentarios de Dick sobre unirse a la familia Wayne todo el día. No soy un chico Wayne, dijo Connor. Puedo secuestrarte. Incluso tienes el pelo Kent. Marinette ahogó un aullido de frustración con un trozo de pizza, mirando con furia a los dos chicos que se reían y a los Kwamis que se reían. No se mudaba a Gotham y a Metrópolis.